Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva clase del curso de CSS básico. El día de hoy estaremos hablando acerca del modelo de caja. Así que para ello ya hemos creado nuestros archivos, el archivo HTML y el archivo CSS, y vamos a ver un poco en esa imagen cómo funciona el modelo de caja. Cuando creamos cualquier elemento HTML, él nos genera una caja rectangular. Tenemos que tener en cuenta que esas cajas vienen de dos formas, nos representan esos elementos. Unos son los elementos en línea y otros son los elementos en bloque. Ahorita vamos a ver un poco acerca de ellos y para ver cómo es que se trabaja. Entonces, cada elemento HTML nos genera como una pequeña caja en la cual tiene unas propiedades que son su contenido, tiene un padding que es la separación interna del contenido, tiene un borde y tiene un margen que nos permite separar una caja de otra. Así que, no siendo más, vamos a ver la práctica. Entonces, como les venía diciendo, tenemos dos tipos de elementos. Uno son los elementos en línea y otros son los elementos en bloque. Vamos a crear unos elementos en línea, como lo son las etiquetas A. También tenemos las etiquetas span, entre otros. Y los elementos en bloque tenemos lo que son las etiquetas P, tenemos los div, los títulos también, vamos a crear mejor un título, entre otros. Si quieren aprender más sobre lo que son las etiquetas en línea, cuáles son y cuáles son las etiquetas en bloque, los invito a que hagan el curso de HTML, en donde se habla más a profundidad y se explica cuáles pertenecen a cada tipo. Entonces vamos a trabajar con esas cuatro simplemente para identificarlas, cómo funcionan cada una en nuestro CSS y poder seguir explicando cómo funciona el modelo de caja. Entonces vamos a nuestro navegador, vamos a llevarnos el archivo y como podemos ver tenemos cuatro elementos. Bueno, acá vamos a darle una pequeña, vamos a cambiarle acá, soy el enlace y esta soy el span. Entonces, como les venía hablando, las etiquetas en línea se nos van a agrupar una al lado de la otra, mientras que las etiquetas en bloque van a ocupar toda una parte de nuestro elemento. Para que esto se vea mejor, vamos a ir a nuestro archivo CSS y vamos a aplicar unos pequeños estilos a estas etiquetas. Entonces vamos a decirle que la A, que los span, que los P y que el H1 tengan un borde de un píxel, así nomás, para poder distinguir los rectángulos que nos van generando. Entonces, como podemos observar, las etiquetas en línea simplemente abarcan el espacio que ellos necesitan, mientras que las etiquetas en bloque nos toman toda una línea de nuestro archivo HTML. Entonces, vamos a hacer acá otra cosita. Se ve un enlace y tomo mi espacio. Entonces, a medida que va creciendo el texto que está dentro de nuestra etiqueta, la etiqueta se va adaptando de manera de que solamente ocupemos el espacio que ella necesita y así permitir que otras etiquetas estén al lado. Entonces, ya teniendo en cuenta cómo funcionan las etiquetas en línea y las etiquetas en bloque, y que cada etiqueta lo único que genera es un pequeño espacio en nuestro archivo HTML, vamos a proceder a ver lo que es el modelo de caja. Para ello, vamos a crear un div. Vamos a borrar esto acá. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta.
Cuando creamos un div, lo único que creamos es un espaciado en nuestro archivo HTML. Si le generamos alguna propiedad como un background, si actualizamos, no nos va a mostrar nada en pantalla porque no le hemos dado dimensiones a nuestro contenedor. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando declaramos una etiqueta div o cuando vamos a trabajar con cualquier otra etiqueta y queremos asignarle un tamaño específico, tenemos dos propiedades muy importantes. Como ya lo vimos en la imagen, tenemos lo que es un width, que nos permite darle un tamaño de ancho. En este caso vamos a decirle que tenga el 100%, y tenemos el atributo height, que nos permite darle un tamaño de alto. Vamos a decirle que sea de 400 píxeles. Actualizamos. Para poder visualizarlo, vamos a asignarle un color. En este caso va a ser negro. Así que escribimos black. Vamos al navegador y como podemos observar, ya se nos muestra nuestro div, ya que le hemos asignado un tamaño específico. Estamos diciendo que tenga el 100% de ancho y 400 píxeles de alto. Vamos a resetear un poquito los valores del navegador. Recuerden que se hace asterisco y se le coloca que tenga un margen 0 y que tenga un padding 0. Si regresamos acá al navegador, ya se nos quitó como ese espacio que nos genera el navegador por defecto. Entonces vamos a hacer acá otra prueba con un título. Y vamos a hacer una prueba también con un enlace para mostrarles algo que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a decirle igual a nuestro título que tenga nuevamente un borde para ir diferenciando de un píxel sólido el comportamiento de una etiqueta en línea y una etiqueta en bloque. Igual le vamos a asignar acá a la etiqueta A. Entonces actualizamos y como podemos ver la tenemos acá en la parte de abajo. Vamos a borrar un poco esto para que se vea mejor. Entonces volvemos nuevamente a lo que teníamos ahorita. Tenemos una etiqueta en línea y una etiqueta en bloque. Si a la etiqueta de bloque, en este caso el H1, le asignamos un ancho, digamos, vamos a decirle que solamente tenga 200 píxeles de ancho y que tenga un alto también de 200 píxeles. Actualizamos. Ahora nuestro título está almacenado, o la palabra título está almacenado en un cuadro de 200 por 200. Pero ¿qué pasa si le asignamos estas mismas propiedades a nuestra etiqueta A? Actualizamos y como podemos ver, nuestra etiqueta A no tiene o no se afecta su comportamiento, sigue simplemente utilizando el espacio que ella necesita. Entonces para ello tenemos una propiedad que es muy importante y es display, y ella nos ofrece convertir nuestra etiqueta a un estilo de bloque que si actualizamos, ahora sí nos va a tomar nuestro ancho y nuestro alto. También tenemos la propiedad inline block, que lo que hace es nos permite agregarle ancho y alto, pero conserva igual su estilo de línea. Si agregamos otro enlace, vamos a ver que el enlace se va a posicionar no debajo, sino al lado. Mientras que si agregamos otro título, por más de que nuestro título tenga
simplemente un ancho de 200 píxeles, el navegador por defecto nos lo va a ir agregando en la parte de abajo. Entonces, si queremos que una propiedad de tipo bloque se nos ubique una al lado de la otra, simplemente le podemos cambiar su propiedad a inline, o sea que se vuelva de línea. Si actualizamos, ahora nuestros títulos han perdido su width y su height, ya que el display inline o las etiquetas en línea no se les puede asignar ni ancho ni alto. Y por eso es que pierden su ancho y su alto y se ubican una al lado de la otra. Entonces eso para que lo tengan en cuenta cuando vayan a trabajar con las etiquetas, ya que eso nos ayuda mucho a diseñar nuestros archivos o nuestras páginas o cualquier proyecto que vayamos a realizar y nos facilita el trabajo. Entonces, ya teniendo en cuenta qué son las etiquetas en línea, qué son las etiquetas en bloque, para qué nos sirve el width, el height, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Volvemos a llamar a la etiqueta div, agregamos nuevamente, en este caso le vamos a agregar un borde de un píxel. Vamos a agregarle el ancho, vamos a decirle que tenga 500 píxeles por un alto de 500 píxeles. Y vamos a agregarle un contenido. Vamos al navegador, actualizamos. Tenemos acá nuestro contenido. Si inspeccionamos este elemento, clic izquierdo, inspeccionar, y nos vamos aquí, vemos que tenemos un cuadro de 500 por 500, que es lo que le hemos dicho a nuestro archivo, en nuestro archivo CSS. Pero ¿qué pasa si yo, como noto, de hecho voy a reducir un poco el tamaño, voy a colocarle solo 200. Ahí ya estaría mejor. Si yo quiero separarlo un poco para que no esté como tan pegado a nuestro borde, que se vea un poquito más bonito, entonces existe una propiedad que se llama padding, que es la que estamos visualizando acá en la imagen. El padding lo que nos permite es trabajar o generarle un pequeño espacio entre el contenido y su borde. Entonces tenemos para eso el padding left, tenemos el padding right. Bueno, voy a cerrar acá con punto y coma para que me permita generarlo. Tenemos el padding right, tenemos el padding top y tenemos el padding button. Entonces tenemos padding en la parte superior, en la parte inferior, en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces vamos a decirle que tenga en la parte superior un padding de 20 píxeles. Acá podemos utilizar cualquier unidad de medida como las que vimos, ya sea en píxeles, en la unidad rem o en porcentajes. Para este ejemplo lo vamos a trabajar con píxeles. Entonces vamos a decirle, arriba tenga un padding de 20 píxeles, abajo tenga un padding de 50 píxeles. Vamos a asignarle a los lados un padding de 40 para un lado, 40 píxeles, y para el otro de 80 píxeles. Actualizamos, como regresamos al navegador, como hace un momento veíamos la caja tiene 500 por 200, si actualizamos, él nos generó el padding en la parte superior de 20 píxeles, en la parte izquierda de 40 píxeles, en la parte derecha de 80 píxeles y en la parte inferior de 100 píxeles. Si vamos a nuestra caja, como podemos ver, no solo tenemos la caja de 500 por 200, sino a su vez tenemos el padding de 20, de 40, de 50, de 80
y a su vez tenemos el borde de un píxel. Entonces con el padding podemos trabajar el contenido de la parte interna de nuestra caja, pero existe una forma mucho más fácil de agregar o de ahorrarnos esas 4 líneas de código. Las voy a comentar. Y es que simplemente agregando la propiedad, la palabra padding, eso se le llama un shorthand, ya que nos permite como agregar sus 4 valores en una sola propiedad y se le conoce con ese nombre. Entonces, el primer valor que nos recibe va a ser el valor de arriba y va a ir en dirección a las manecillas del reloj. Entonces va a ir arriba, derecha, abajo y finalmente la izquierda. Entonces vamos a hacerlo igual. Vamos a decirle que arriba sea de 20, que a la derecha sea de 80, que en la parte inferior sea de 50 y que en la parte izquierda sea de 20. Noten que no agregamos ninguna coma, simplemente con un pequeño espacio. Volvemos al navegador, actualizamos y como podemos ver, bueno, creo que acá me he equivocado, era 40, no 20, acá era 40, por eso se nos corre un poco. Como podemos ver, obtenemos el mismo resultado, tenemos un padding superior de 20, un padding a la derecha de 80, inferior de 50 y a la izquierda de 40. Entonces, con la propiedad padding podemos organizar mejor nuestro texto, darle un pequeño espacio, que no se quede uno al lado del otro, que no se quede pegado al borde y le da un mejor aspecto a nuestros diseños. Pero ¿qué pasa si yo agrego otro div? Vamos a agregar otro div. Actualizamos y como podemos ver, nos queda uno pegado encima del otro. Uno pegado encima del otro. No se nos genera ningún espacio, de hecho está uno montado encima del otro. Como podemos ver acá, el borde se nota un poco más grueso cuando solamente hemos asignado un borde de un píxel en sus lados. Entonces, para eso también tenemos otra propiedad que es el margin. El margin, como se ve en la imagen, lo que nos permite, vamos a ampliar acá, es generar el espacio externo a lo que es la caja y nos permite separar un elemento de otro. Entonces volvemos acá al CSS y vamos a hacer lo mismo que teníamos en la parte de arriba. Tenemos margin left, margin right, margin top y tenemos el margin put. Nuevamente vamos a decirle, bueno, quiero que me lo separe de la parte derecha, perdón, de la parte izquierda, 100 píxeles. Quiero que me lo separe de la parte derecha, solo 20 píxeles. Quiero que me lo separe la parte superior, vamos a decirle 20 píxeles, y de la parte inferior 20 píxeles también. 20 píxeles. Vamos nuevamente al navegador y si actualizamos podemos ver que ahora nuestros elementos se han separado como le hemos indicado. Le hemos dado una separación en la parte izquierda de 100 píxeles, en la parte superior de 20 píxeles, en la parte inferior de 20 píxeles. Igual acá pues si agregamos otro también tendría la misma separación y eso nos permite ir acomodando mejor nuestros elementos. Pero notemos algo que es muy importante. Recordemos que cuando nosotros creamos nuestra caja le habíamos dicho o le habíamos asignado un tamaño de 500 por 200. Si vamos acá, inspeccionamos esta caja, notemos que ya esta caja no va a tener el tamaño de 500 píxeles por 200, porque a esos 500 le tenemos que asignar el padding de 40 por una parte, el padding de 80 por el otro. Entonces ya tendríamos 500 más 120, tendríamos 620, más otros 120, perdón, y más el píxel que le hemos agregado, tendríamos 122 píxeles, 622 píxeles estaría midiendo esta caja.
Y igual en el alto. En el alto le asignamos 200, luego le tendríamos que sumar los 20 del padding, serían 270, y los dos de los dos bordes serían 272. Entonces, hay una propiedad que nos permite manejar eso. Decirle que simplemente a la caja nos mantenga ese tamaño independiente del padding o del borde que le hayamos asignado. Para eso existe una propiedad que se llama box sizing y su valor border box. Ella viene por defecto con el valor content box, que lo que nos hace es que al contenido se le vaya agregando el padding y el border, y eso sume y nos genere el tamaño de la caja. En cambio, con el border box vamos a ver el comportamiento que genera. Si actualizamos, como podemos observar, nuestra caja vuelve a tener las dimensiones de 500 por 200 independiente de los valores que le vayamos asignando a su padding o a su border. Vamos nuevamente a inspeccionarla y como podemos ver, ella nos ha recalculado y mire que acá ya no tiene los 500, sino simplemente le ha restado a esos 500 su valor del padding y su valor del border, para que al sumar todos nos genere los 500 píxeles. Y igual, el alto nosotros le habíamos asignado 200 píxeles, acá ya tenemos 128, más los 2 del borde son 130, más los 70 del padding son 200 píxeles. Entonces ella lo que hace, esa propiedad lo que nos permite es ajustar el contenedor para que no se nos vaya a dañar nuestro diseño. Entonces, volviendo al tema del margin, también tenemos como su propiedad de shorthand. Vamos también a comentar esto. Y se agrega igual, agregando la palabra margin. Y de la misma manera tenemos el margin superior, 20 el margin a la izquierda, 50 el margin inferior 50, y vamos a agregarle el de la derecha de 100, el de la izquierda de 100. Actualizamos. Como podemos ver, ya que le hemos cambiado el margen a 50 píxeles, ahora el espacio es mucho más grande. Otra forma que hay un poco más resumida de agregar el padding y el margin es simplemente agregando dos valores. Para eso voy también a comentar acá este. Y es que podemos agregar padding y simplemente le decimos, bueno, queremos que tenga en la parte de arriba 20 píxeles. Entonces tendríamos padding arriba y abajo de 20 píxeles, y si le decimos 50 píxeles, nos tomará padding superior y padding inferior de 20, y padding a la izquierda y padding a la derecha de 50. Actualizamos y como podemos ver tenemos padding superior, padding inferior de 20. Bueno, acá por el tamaño de la caja vamos a quitar el tamaño para que nos quede un tamaño automático. Actualizamos. Ahora sí, tenemos padding superior de 20 píxeles, padding inferior de 20 píxeles y a sus lados de 50 píxeles. Lo mismo podemos hacer con el margin. Vamos a decirle que tenga un margin arriba y abajo de 100 píxeles y hacia los lados de 300 píxeles. Actualizamos. Como podemos ver, ahora tenemos 100 píxeles, 100 píxeles y 300 píxeles hacia los lados. Pero el margin tiene otra propiedad que es muy importante, y es que le podemos agregar un margin y le podemos decir que sea auto. Vamos a comentar acá. El margin auto lo que nos va a permitir es centrar nuestros elementos dependiendo el contenedor en el que está. Como en ese momento estamos sobre el contenedor del body, si regresamos al HTML, en ese momento tenemos el body y los dos div. El body por defecto ocupa el 100% de la página. Si actualizamos, vamos a tener nuestros elementos centrados horizontalmente. Pero igual tendríamos que agregarle acá los 100 píxeles o los 50 o los 20. Vamos a agregarle 50.
para separar un contenido del otro, un contenedor del otro. Actualizamos y ya como podemos ver tenemos nuestro contenido separado en su parte superior, en su parte inferior y los tenemos centrados. Y si le cambiamos acá el box sizing nuevamente a su valor por defecto, que es content box, vamos a obtener el mismo resultado que hablábamos hace un momento. Se nos van a ampliar dependiendo su padding y su borde. Y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado muy claro todo lo que es como el modelo de caja, lo que es el width, el height, el padding, el border, el margin, lo que son las etiquetas en línea, las etiquetas en bloque. Recuerden que para tener como mejor control sobre esas etiquetas pueden ver el curso de HTML en donde se habla más a profundidad qué son y cuáles son para que las tengan presentes al momento de trabajarlas. Si tienen alguna duda las pueden dejar en nuestros comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó y nos vemos en una próxima clase.